El invierno en la ciudad de Valerias no era simplemente una estación, sino un estado de ánimo que se filtraba por las grietas de las fachadas góticas y se asentaba sobre los canales como un manto de olvido. Elías observaba desde la ventana de su estudio cómo la bruma se tragaba los puentes de piedra, convirtiendo el paisaje en una acuarela de grises y negros. En esa penumbra, su propia casa se sentía como un territorio extranjero. Durante más de 2 décadas, Elías había construido su vida alrededor de Beatrice, creyendo que el silencio que habitaba entre ellos era el refugio de una madurez compartida. Sin embargo, la realidad era mucho más gélida. Beatrice, una mujer de una inteligencia afilada y una ambición que superaba cualquier límite ético, se había distanciado de él no por cansancio, sino por un desprecio metódico. Él se había convertido en una sombra en el pasillo, un testigo invisible de su ascenso en la prestigiosa firma de logística marítima de la ciudad. El vacío emocional que ella dejó no fue repentino, fue una erosión lenta, una serie de escenas canceladas, de miradas evitadas y de un desdén silencioso que lo convenció de que su presencia era, en el mejor de los casos, un inconveniente decorativo. Aquella tarde, mientras el reloj de pared marcaba el pulso de una soledad absoluta, Elías comprendió que su matrimonio no era una unión, sino un naufragio del que solo él intentaba salvar los restos. La epifanía definitiva ocurrió durante una gala en el Gran Teatro de la Ópera, un edificio cuya opulencia contrastaba violentamente con la miseria emocional de su relación. Bajo las lámparas de cristal de Bohemia, rodeados de la élite financiera de Valerias, Elías vio a Beatriz no como su esposa, sino como una depredadora en su hábitat. Ella no solo compartía risas cómplices con Marcus, su colega y amante apenas disimulado, sino que discutía con una naturalidad aterradora la manipulación de ciertos contratos de flete. En ese palco, mientras la orquesta atacaba las notas de una tragedia épica, Elías comenzó a llevar un registro mental que pronto se convertiría en un libro de cuentas de la traición. No era solo la infidelidad lo que le quemaba por dentro, era la constatación de que Beatrice utilizaba su posición de poder para tejer una red de corrupción que manchaba todo lo que él consideraba sagrado. Mientras ella susurraba estrategias para desviar fondos de la terminal portuaria hacia cuentas en jurisdicciones opacas, Elías sentía que cada palabra era una puñalada a la integridad que una vez creyó compartir. Esa noche, al regresar a la mansión silenciosa frente al canal, no hubo reproches. Elías simplemente se sentó en la oscuridad de su biblioteca y comenzó a redactar la primera página de su propio guión de justicia. Un ajuste de cuentas que no buscaría la reconciliación, sino la verdad absoluta. La integridad era, para Elías, un legado que corría por sus venas con más fuerza que la sangre. Hijo de un relojero que prefería perder una venta antes que entregar un mecanismo con un error de un segundo, Elías había crecido bajo la premisa de que la palabra dada era el único contrato inquebrantable. Durante sus años como archivista jefe de la biblioteca municipal, había aprendido que el orden y la transparencia eran los pilares que sostenían a la civilización. Ver a Beatrice pisotear esos principios, no por necesidad, sino por pura codicia, despertó en él una furia fría y analítica. Él no era un hombre de confrontaciones explosivas. Su fuerza residía en la paciencia y en la capacidad de observar los detalles que otros pasaban por alto. Sabía que Beatriz lo subestimaba, viéndolo como un erudito inofensivo perdido entre legajos antiguos. Esa fue su mayor ventaja.
Mientras ella lo ignoraba en la mesa del desayuno, sumergida en sus informes de gestión, Elías estudiaba sus gestos, sus horarios y las pequeñas inconsistencias en sus relatos. Su compromiso con la rectitud se transformó en una misión. Él no sería el hombre que gritara su dolor al viento de Valerias, sino el que desmantelara, pieza por pieza, el pedestal de mentiras sobre el cual su esposa había construido su imperio de arrogancia. La fase de observación fue un ejercicio de disciplina casi monacal. Elías aprovechaba las largas horas en las que Beatrice se encontraba en supuestas reuniones nocturnas para adentrarse en el santuario de su oficina privada. Con la precisión de un cirujano, comenzó a auditar la vida profesional de su esposa. Descubrió que la sofisticada red de logística no era más que un elaborado esquema de sobrefacturación y sobornos a funcionarios del puerto. Elías encontró documentos ocultos en servidores remotos, copias de correos electrónicos cifrados y un rastro de transacciones que vinculaban a la firma con empresas fantasma creadas para blanquear las comisiones de los contratos públicos. Cada hallazgo era documentado con rigor. Cada prueba era fotocopiada y clasificada en carpetas que él escondía tras los tomos de historia clásica de su biblioteca. No se permitía el lujo del odio. El odio nubla el juicio. En su lugar, cultivó una curiosidad técnica, desentrañando la ingeniería financiera de Beatrice como si fuera un antiguo manuscrito encriptado. La veía llegar a casa, oliendo a perfumes caros y a la adrenalina de sus triunfos ilícitos, y sentía una extraña calma. Ella creía estar en la cima del mundo, sin sospechar que el hombre que le servía una copa de vino en silencio estaba, en realidad, midiendo la altura de su caída. El silencio se convirtió en el arma más poderosa de Elías. Durante meses, vivió una doble vida que rivalizaba con la de Beatrice. En la superficie, seguía siendo el marido complaciente y callado, el hombre que aceptaba los viajes de negocios de ella sin preguntas. Pero en la soledad de sus madrugadas, Elías daba forma al dossier final. Era una obra maestra de la investigación forense. Más de 300 páginas que detallaban fechas, nombres, números de cuenta y descripciones precisas de las irregularidades cometidas por Beatrice y su círculo cercano. El dossier no contenía ninguna referencia a sus infidelidades personales. Elías comprendió que el adulterio era una herida privada, pero la corrupción profesional era un crimen contra la sociedad. Al separar su dolor personal de su deber cívico, le otorgó al documento una autoridad moral indiscutible. El proceso fue extenuante. A menudo, las dudas lo asaltaban en la penumbra de la habitación, preguntándose si el amor que alguna vez sintió por ella no merecía una última oportunidad de perdón. Pero luego recordaba la frialdad en los ojos de Beatriz cuando él intentaba hablar de sus sentimientos, y recordaba la arrogancia con la que ella se burlaba de la honradez de los demás. El dossier estaba terminado. No era una carta de despecho, era una sentencia de muerte profesional redactada con la caligrafía impecable de quien ya no tiene nada que perder. La entrega del dossier fue un acto de precisión quirúrgica, lejos de cualquier dramatismo teatral. Elías no confrontó a Beatrice en su hogar. En lugar de eso, envió copias idénticas a la junta directiva de la firma, a la oficina del fiscal de delitos económicos y a los principales medios de comunicación de Valerias, todo de manera simultánea y anónima. El fallout fue inmediato y devastador. Una mañana de martes, mientras Beatrice se preparaba para una presentación clave, las oficinas de la firma fueron tomadas por un equipo de intervención federal. La caída de Beatriz no fue un murmullo,
fue un estruendo que sacudió los cimientos de la ciudad. Fue llamada a declarar de inmediato, y las pruebas eran tan abrumadoras que no hubo margen para la negación o las maniobras legales. Sus aliados, incluido Marcus, se apresuraron a traicionarla para salvar sus propias pieles, pero las pruebas de Elías eran tan exhaustivas que todos quedaron atrapados en la misma red. En casa, la atmósfera cambió drásticamente. Beatriz regresó derrotada, despojada de su autoridad y de su prestigio, buscando en Elías un refugio que ella misma había destruido años atrás. Pero él ya no estaba allí para sostenerla. La reprimenda no vino de sus labios, sino de las consecuencias inevitables de sus propios actos. El escándalo público la convirtió en una paria, y la investigación judicial prometía años de litigios y la pérdida total de su patrimonio. En el final de este largo camino, Elías encontró una forma de dignidad que no conocía. No sintió el júbilo de la venganza, sino la paz profunda de la clausura. El día que Beatriz terminó de empacar sus últimas pertenencias para mudarse a un pequeño apartamento mientras esperaba el inicio de su juicio, Elías la observó desde el mismo rincón de la biblioteca donde todo había comenzado. Ella lo miró con una mezcla de sospecha y desesperación, preguntándole si él había tenido algo que ver con su ruina. Elías, con la serenidad de quien ha cumplido con su destino, simplemente le respondió que la verdad siempre encontraba su camino hacia la luz, tarde o temprano. No hubo necesidad de confesiones. Cuando la puerta principal se cerró y el eco de sus pasos se desvaneció en la calle adoquinada, Elías sintió que el peso que había cargado durante años se disolvía. Se quedó solo en la gran casa frente al canal, rodeado de sus libros y del silencio, pero esta vez era un silencio limpio, despojado de mentiras y negligencias. Caminó hacia la ventana y vio que la bruma de Valerias empezaba a levantarse, revelando la claridad de las aguas del río Lite. Por primera vez en mucho tiempo, Elías no era una sombra en su propia vida. Había reclamado su identidad no como una víctima de la traición, sino como el arquitecto de su propia redención. La ciudad seguía allí, gótica y eterna, pero para él, el invierno finalmente había terminado.